La madrugada después del último concierto en Las Vegas, Jungkook apareció en Weverse Live completamente relajado, despeinado, medio somnoliento y claramente borracho. Desde el inicio se notaba que el live no estaba planeado. Él mismo dijo que ya se iba a dormir, pero de repente decidió conectarse. Apenas empezó, preguntó qué hora era en Corea, y cuando confirmó que eran alrededor de las 9, comenzó a llamar a Jin a los gritos. ¡Yo! ¡Oh! ¡Jin! Desde ahí, el live se convirtió en una conversación caótica, divertida y súper cercana entre ellos. Al principio, Jungkook empezó jugando con los filtros de Weverse, pero enseguida comenzó a quejarse. Dijo que esos filtros eran demasiado antiguos y que la aplicación necesitaba actualizarlos porque ya estaban pasados de moda. Mientras hablaba, se miraba el cabello y se frustraba diciendo, ¡ay, mi cabello!, hasta concluir que probablemente se veía mejor sin filtros porque ya no sabía cuál usar. En ese momento apareció Jin y comenzaron a llamarse entre ellos como si fueran niños pequeños. Jungkook gritaba Jin y Jin respondía Chaka. Se repetían los nombres una y otra vez entre risas hasta que Jungkook le preguntó por qué lo estaba golpeando. Jin inmediatamente le reclamó diciendo que durante el día él lo había golpeado muchísimo en el venue hall. Jungkook reaccionó sorprendido, como si no recordara nada, preguntando, ¿yo? Jin insistió en que sí, que realmente lo había golpeado mucho. Jungkook se defendió diciendo que Jin también lo hizo. Jin respondió dramáticamente que estaba triste y siguieron llamándose Jin, Chaka, Jin, Joka, mientras ambos ya sonaban cansados. Después de jugar un rato así, Jin dijo que tenía sueño. Jungkook también admitió que debía irse a dormir. Entonces empezaron a despedirse de ARMY, dándoles las buenas noches. Jin dijo tengan buenas noches y Jungkook repitió lo mismo con una voz suave y cansada. Pero la despedida rápidamente se volvió mucho más emocional. Jin le recordó a Jungkook que debía despedirse diciendo que amaba a todos, y Jungkook respondió inmediatamente con un te amo demasiado. Jin también dijo te amo, y Jungkook, completamente sentimental y borracho, gritó te amo, maldita sea. Después Jin dijo aishiteru, usando japonés para decir te amo, y Jungkook simplemente explotó en risas. En medio de toda esa escena, Jin intentó fingir que ni siquiera estaba ahí, diciendo, yo no estoy aquí, no estoy en este dormitorio. Pero Jungkook lo desmintió enseguida diciendo, pero estás aquí. Después Jungkook comenzó a repetir muchas veces cuánto lo amaba. Yo te amo mucho, mucho, mucho. Jin respondió simplemente sí, aceptando todo el cariño mientras Jungkook seguía completamente sentimental. De repente, Jungkook recordó que ese había sido el último show en Las Vegas y soltó una mezcla de emoción y tristeza, diciendo algo como, hoy fue el último show en Las Vegas, maldición. Todo mientras seguía claramente borracho. Incluso gritó directamente, estoy tan borracho. Jin solo se reía y le decía que no le hablara así. Luego Jin contó que ese día habían comido juntos con gente de la compañía. Jungkook confirmó que era verdad, pero le reclamó que se había ido primero. Jin explicó que necesitaba regresar porque quería seguir jugando. Ahí empezó una conversación larguísima sobre videojuegos. Jungkook contó que Jin había estado jugando en PlayStation a Neo y que prácticamente ya estaba por terminarlo. Jin aclaró que solo le quedaba el jefe final. Jungkook dijo que él también había estado jugando, y Jin recordó que incluso lo ayudó a pasar algunas partes difíciles.
Jungkook admitió que realmente era un novato total en ese tipo de juegos, pero Jin dijo que él también lo era. Jungkook inmediatamente lo contradijo diciendo que no, que él ya era prácticamente un profesional. Después Jungkook explicó algo que realmente le había frustrado un poco mientras jugaban. Contó que él estaba disfrutando avanzar tranquilo en el juego, a su ritmo, pasando poco a poco por los actos de la historia. Pero Jin llegó tan rápido al jefe del acto 1 que de repente sintió que todo iba demasiado deprisa y eso le hizo perder algo de emoción. Mientras intentaba explicarlo, hizo sonidos dramáticos como ¡ah! Jin reaccionó diciendo ¿qué? Entonces devuélveme la PlayStation. Jungkook enseguida trató de calmarlo diciendo que no, que mejor pensaran en cuál sería el próximo juego. Entonces mencionaron la expansión de Elden Ring. Jin dijo que definitivamente tenían que jugarla, aunque durante la gira casi no había podido avanzar en el hotel. Explicó que la mayor parte del tiempo que jugó fue mientras estaban en los estadios esperando para salir al concierto. Jungkook confirmó eso diciendo que el juego que Jin le recomendó prácticamente lo terminó entero mientras esperaba en el venue antes de las presentaciones. Jin calculó que aún así le había dedicado alrededor de 100 horas. Explicó que en los conciertos siempre hay mucho tiempo muerto, esperar a que llamen, moverse de un lado a otro, explorar cosas mientras tanto. Jungkook quedó realmente impresionado por eso y comenzó a elogiarlo muchísimo. Le dijo que lo increíble de él era que incluso estando en un estadio por trabajo, todavía encontraba tiempo para jugar videojuegos sin descuidar nada de sus responsabilidades. Jungkook explicó que Jin calienta la voz, hace estiramientos, ejercicio, prepara su comida y aún así juega. Jin respondió tranquilamente que simplemente se organiza rápido y empieza a prepararse antes que los demás. Pero Jungkook seguía insistiendo en que eso era increíble y que él jamás podría hacer algo así. Después la conversación pasó a algo mucho más cotidiano y tierno. Jin contó que cuando salen juntos en carro siempre le recuerda a Jungkook que use el cinturón de seguridad. Jungkook dijo que sí lo usa siempre, adelante o atrás, pero que Jin igual se lo repite constantemente porque se preocupa por él. Entonces empezó a imitarlo diciendo algo como Jungkook, usa el cinturón, te vas a lastimar. Jungkook dijo que realmente siente cuánto se preocupa Jin por él y que siempre le responde respetuosamente, sí, Hyungnim, lo haré. Pero justo después, Jin volvió a reclamarle diciendo, ¿de qué hablas? ¡Me pateaste la pierna! Jungkook respondió inmediatamente diciendo que esa era simplemente una señal de su afecto. Más adelante, Jungkook empezó otra vez a molestar a Jin, preguntándole cuántos años tenía ahora. Jin respondió tranquilamente, tengo 35 años. Jungkook entonces reaccionó exageradamente, acercándose a él e intentando abrirle la camisa mientras repetía, 35 y sexy. También dijo que últimamente Jin estaba entrenando muchísimo y le pidió que enseñara el pecho. Jin se negó enseguida porque le daba vergüenza. Jungkook siguió insistiendo llamándolo Jinsi, ven aquí, pero Jin no quiso hacerlo. Cuando parecía que el live finalmente terminaba, Jin se despidió formalmente agradeciendo a todos por haber visto el concierto y las performances. Jungkook lo interrumpía en tono juguetón, diciéndole que hiciera una reverencia de 90 grados. Luego Jungkook también habló más seriamente y agradeció a ARMY, diciendo que se había divertido muchísimo y que estaba realmente agradecido, aunque no sabía cómo expresar toda esa gratitud.
Después empezó a hablar de su cabello otra vez y preguntó cómo se veía porque había pasado mucho tiempo desde que hacía lives así. También preguntó si todo eso estaba siendo traducido mientras seguía probando filtros. Como Jin ya se había ido, Jungkook dijo que ahora sí podía usar cualquier filtro tranquilo. Probó filtros en blanco y negro, filtros rojos y otros más, mientras reaccionaba a cada uno diciendo que algunos eran demasiado exagerados. Luego comentó que estaba dejándose crecer el cabello y se aseguró varias veces de que Jin realmente no fuera a regresar. Después comenzó una despedida larguísima, donde dijo que extrañaba mucho a todos, que gracias a ARMY él estaba bien, que debían mantenerse saludables y que aunque no había hecho muchos Weverse Lives últimamente, cuando regresara a South Korea haría más lives usando su teléfono. Justo cuando parecía que ya se iba definitivamente, apareció Taehyung de repente. Jungkook rápidamente le explicó que estaba haciendo un live. Pero Taehyung entró apresurado diciendo que ya tenían que irse porque iban al parque de diversiones. Jungkook inmediatamente entró en pánico porque aparentemente era un secreto y le dijo, ¿cómo puedes decir eso? Pero ya era tarde porque terminó revelando que iban al parque de diversiones en Santa Mónica. Entonces Taehyung siguió apresurándolo para que se fueran y Jungkook, todavía riéndose y claramente feliz, empezó a despedirse diciendo bye bye. Y así terminó el live. Jungkook completamente borracho, emocional, cariñoso y caótico. Jin actuando como alguien paciente pero igual de juguetón. Y Taehyung apareciendo al final solo para destruir accidentalmente el secreto del parque de diversiones.